Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Oceanoble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, desde la hora 20. Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Un año sin Quino, el papá de la entrañable Mafalda. Joaquín Lavado falleció el 30 de septiembre del 2020 tras sufrir una ACV. En 1973 había dejado de dibujar a su creación más emblemática, quien sin embargo sigue viva en la memoria de millones de fanáticos de todo el mundo. Famoso por su creatividad, su genio y su modestia, el 30 de septiembre del 2020 fallecía Quino, el gran observador de lo cotidiano e historietista argentino. Sin embargo, Mafalda y todas sus creaciones están más vivas que nunca, acompañando a sus lectores a través de las distintas etapas de la vida. Mafalda y Quino tienen un lugarcito en el corazón de cada uno de nosotros. Es por eso que aquí en Sin Conexión, a un año del fallecimiento del creador de Mafalda y a 57 años de su primera aparición en un periódico, nosotros, todos los que hacemos Sin Conexión, recordamos a uno de los personajes culturales más importantes que tiene nuestro país. Bienvenidos. Sin Conexión Especial. Hubo una agencia de publicidad que tuvo la idea de, en esa época, la historieta de Charlie Brown, Peanuts o como diablo se llame, estaba recién llegada, desembarcada en América Latina por lo menos, y entonces estaba muy de moda. Entonces en la agencia de publicidad se le ocurrió hacer una tira parecida para publicitar electrodomésticos. Pero no que dijeran qué buenos son los electrodomésticos, sino que una familia, ¿no? Que fuera divertido leerla, qué sé yo, y regalársela a los diarios. Los diarios dijeron, esto es publicidad, yo tiene que pagar como cualquier publicidad, y entonces no se hizo nunca nada. Así que yo me quedé con 10 o 12 tiras de esta familia, hasta que 2 años después un amigo que era secretario de redacción de una revista de política, cultura y de actualidad, me dijo si tenía algo distinto de las páginas de humor que yo publicaba toda la semana. Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirme nada. Entonces el movimiento feminista era muy fuerte también en esa época. Entonces, bueno, me pareció mejor una nena que un nene. La Mafalda salió así. Y se acabó. No por mí, sino porque estaba el Che Guevara haciendo la guerrilla en América Latina, la guerra de Vietnam, Juan 23, las mujeres ahí protestando por todo. Y entonces salió así porque era época. Especial Sin Conexión. Sí, era una tira de Mafalda que está con un lápiz dibujando y al lápiz se le rompe la punta. Y dice, estas cosas ocurren solamente en este país. Yo empiezo, sí, por la cabeza, el moño, las facciones. Porque hay dibujantes que es curioso, hay dibujantes, bueno, además yo soy un maníaco que tengo que dibujar todo primero en lápiz, borrando muchísimo lo que no me gusta cómo me sale. Pero hay dibujantes que cogen la lapicera ya con tinta y hacen así y dibujan. Yo nunca pude de eso. Si te fijas, cada uno tiene una forma de cabeza y de cara distinta, ¿no? Felipe es un triángulo, Manolito un cuadrado, Mafalda un óvalo, Susanita un óvalo, pero para abajo, digamos, ¿no? Entonces a cada uno le di una forma geométrica, porque me pareció que así la gente se podía identificar, sin darse cuenta se iba identificando más con eso. Pero, bueno, no es un truco muy difundido entre los dibujantes, ¿no? Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. La columna que vamos a escuchar a continuación tiene un poco de historia. Ustedes saben que hay algunas confusiones y teorías o datos de la fecha en la cual apareció por primera vez la tira de Mafalda.
Algunos dicen que el 15 de marzo, otros dicen que fue el 29 de septiembre y mucho tiempo después el propio Quino afirma que la primera vez que podemos apreciar a Mafalda dentro de un medio de comunicación fue hace exactamente 57 años atrás. Y en esta confusión de fechas, hace un tiempo atrás, queríamos tener la palabra de un colega, de un amigo de las redes, que está muy involucrado en la ciencia de la comunicación y la investigación y la escritura. Estamos hablando del licenciado en Comunicación Social Cristian Jiménez, que la habíamos invitado allá por marzo para que nos dé su pequeña interpretación o apreciación en los tiempos de radio acerca de la obra de Mafalda. Ese correo llegó, esa charla la tuvimos guardada hasta esta fecha. Y es por eso que decidimos hoy, aquí en Sin Conexión, a un año de la muerte de Quino, poder compartirla con toda la audiencia. Escuchemos lo que tiene para compartir el licenciado en Comunicación Social Cristian Jiménez aquí en el programa de Sin Conexión. Especial Sin Conexión. Mafalda comenzó a publicarse en 1964 y hasta 1973, al igual que los Beatles, en menos de una década cambió para siempre la vida de los lectores argentinos y de gran parte del mundo. Este personaje, que en realidad nació un año antes por una campaña publicitaria que le hubiera encargado la marca de cocinas Mansfield a Joaquín Salvador Lavado, alias o más conocido y querido como Quino, dio origen a este personaje que debía tener un nombre con la letra M, al igual que los productos Mansfield. Esa campaña al final nunca se realizó, pero un año después comenzaron a publicarse las tiras de esta niña que cuestiona y se sorprende constantemente con un mundo lleno de injusticias, lleno de cuestiones que no tienen lógica, más allá de que los adultos supuestamente se manejan con la lógica. Y así, hace 52 años, nos viene sorprendiendo constantemente, quienes hemos leído 20, 30 veces los mismos libritos, los mismos tomos de todo Mafalda, Mafalda completo, o los libritos en versión corta que se volvieron a reeditar. Y también para el público nuevo que la lee en pantallas, que la lee en el celular, en la compu, que la recibe constantemente en diversos formatos. En este medio siglo y un poco más de vida, Mafalda se transformó en un ícono, no solo coincidiendo con el momento en que la historieta, el cómic, el tebeo, el fumeto, o las historias en cuadriños, en cuadritos, fueron reconocidas como una forma de arte, como el noveno arte, como una forma de expresión legítima, sin tener que envidiar nada a la literatura canónica. Y de esta forma, ella, como tantos otros personajes relevantes de los últimos 30, 40 y 50 años del mundo de la historieta, nos han dado un nuevo abordaje, nuevas narrativas. En el caso de Mafalda, más allá de que veamos de que no cambien tan constantemente los escenarios entre la vida en su casa, la escuela, quizás algunas vacaciones en la playa o yendo al almacén de Manolito, las historias en realidad rondan en torno a los diálogos y a las grandes ideas que van surgiendo de este mundo maravilloso que nos presenta una niña que bueno, más o menos con una idea similar, Roberto Gómez Bolaños en México un par de años después también nos va a presentar el planteo de que varios niños en una vecindad se cuestionan también el mundo de los adultos, que supuestamente es racional, normal y justo, cosa que sabemos que no es así. Y en el caso de Mafalda nos sigue sorprendiendo hasta ahora. Sabemos que hoy van a sonar canciones de los Beatles, como en alguna tira en la que ella está con su hermano bailando al lado de un long play de los Fast Four de Liverpool.
Pero no solo eso, Mafalda también nos mostró toda esa efervescencia de los años 60 con un montón de luchas por los derechos, con un montón de planteamientos en torno a la geopolítica, de la cual recién se comenzaba a hablar de forma más abierta, cómo se disputaban los grandes poderes y las naciones dominantes, la distribución del mundo luego de la post-Segunda Guerra. Y la actualidad de Mafalda tiene que ver mucho con esa especie de cierta dignidad que mucha gente ha destacado en el trabajo de Quino, que se nota no solo en las tiras de Mafalda, sino en todos los otros trabajos que ha publicado Quino en diversos medios, en Argentina, incluso en Italia, incluso en portugués, y que nos hablan de una calidad casi filosófica en esos supuestos chistes o esas supuestas páginas de humor. En realidad contienen mucho más, sin desvalorizar obviamente al humor, que es un elemento poderosísimo de conocimiento. Estamos recordando a Mafalda 5 décadas después de su nacimiento y sobre todo teniendo en cuenta que no ha pasado ni un año del fallecimiento de Quino, de su creador. Nos habla no solo un personaje trascendente por su imagen, que todos o gran parte de todos reconocemos al instante, con sus cabellos, con su dedo y su globo terráqueo, sino también a sus amigos, a Susanita, a Miguelito, a Felipe, a su madre, a su padre y demás personajes que van apareciendo en sus historias, sino que también nos habla de algo que rompe un poco la barrera de lo que varios intelectuales han señalado como un humor de clase media, como Oscar Steinberg, un famoso semiótico argentino, quiere encasillar a Mafalda en ese tipo de humor. Yo creo que va un poco más allá de una cuestión de clases, más allá de que Mafalda plantea temas importantes en la coyuntura en la que le tocó vivir esa infancia de historietas en los años 60 con todas las revoluciones y convulsiones mundiales que siguieron existiendo, pero bueno, las de esa década en particular son muy trascendentales para el siglo XX y hasta ahora siguen haciendo ruido planteamientos en cuanto al trabajo doméstico o la realización personal de su mamá, el consumismo o la escalada social de su papá en el trabajo y los sueños de consumo. Sí, en ese punto sí toca mucho la fibra de los nervios de la clase media argentina, pero también hay temas mucho más existenciales que tienen que ver con la niñez, con la posibilidad ya en ese momento de desenchufarse un poco del caos mundial que azota constantemente las noticias diariamente, con el mero hecho de no querer vacunarse, ir al dentista y demás cosas que los niños de la tira nos plantean. Hay un juego entre grandes temas políticos y filosóficos, existenciales, con cuestiones de la vida cotidiana y quizás ahí radique un poco la magia, la permanencia de Mafalda en el imaginario cultural de varias generaciones, de poder tocar temas profundos, pero a la vez también estar acá en el cotidiano, en lo cercano, en la piel del día a día. Eso sigue estando vigente en las tiras de Mafalda y en todos los otros trabajos de Quino. La verdad que es una buena oportunidad para celebrar todo esto. También destaco que para muchos ha sido parte de nuestra formación lectora, aunque también varios teóricos cuestionan el rol de la historieta en la alfabetización de los niños. En mi caso, al menos creo reconocer o identificar parte del aprendizaje en la lectura en los primeros años de la primaria con varias historietas y entre ellas se encuentran las de Mafalda, que a la vez también fueron un disparador para aprender sobre un montón de otras cosas que uno de niño adolescente se va acercando muy lentamente a grandes
temas contemporáneos, y eso también destaco y valoro de el trabajo con Mafalda de Quino. Luego en sus otras tiras sí, los temas son mucho más serios o maduros, si podríamos decirlo de alguna manera, pero en el mundo de Mafalda se da un poco esa alquimia muy bonita entre temas complejos, pero también cuestiones de belleza y encantamiento que tienen un poco que ver con la franja etaria de los protagonistas de la tira. Agradezco al programa la invitación para compartir un poco mis impresiones sobre este personaje y este mundo. Para mí, bueno, Mafalda simboliza un mundo entero de cuestiones, cuestionamientos, pero también esa capacidad de sorpresa, de asombro, de estar con los ojos, con el brillo en los ojos ante el descubrimiento de un mundo que es atroz, pero es bello a la vez, y eso se siente en los diversos momentos y etapas que conocemos de Mafalda. Y bueno, esperemos seguir leyéndola, aunque sean las mismas historias de hace más de 40 años, eso no pierde vigencia, no pierde valor, como muchas obras trascendentales de la literatura. Considero a la historieta como parte de la literatura, son fundamentales para nuestro acervo cultural, no solo argentino, sino también de la humanidad, como mucha gente ya ha declarado, a la obra de Quino y en particular a la querida Mafalda, que bueno, esta semana hubo nuevamente de cumpleaños una nena que nunca envejece y que siempre está hiperactiva, cuestionando este caótico y bello mundo en el que nos tocó vivir. Gracias. Sin Conexión por Radio Provincia. Desde el 73 en adelante. Y bueno, porque luego del golpe de Chile, la situación latinoamericana se puso muy sangrienta y muy... O sea, una chica no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando. Y si yo hablaba de lo que estaba pasando, me tenía que ir de la Argentina, como me ocurrió 2 meses después. Bueno. Pero no me dejaban, o me pegaban un tiro, o 4, o qué sé yo. No tengo la menor idea. No, porque para mí es un dibujito, eso es cierto. Hay gente que se enoja, hagamos un dibujito. Si a mí me acompañó durante tanto tiempo, que sí, para mí es un dibujito. Mucho menos me imaginé que 50 años después esto iba a seguir así. Especial Sin Conexión. Vamos a continuar en el segundo bloque con este pequeño homenaje a Quino, porque ya lo tenemos preparado a nuestro columnista amigo Carlos Piegari, que también nos traerá un imaginario acerca de Quino y su obra. Pero antes, hacemos una pausa y después continuamos con más Sin Conexión. No te vayas del dial de provincia, ya volvemos. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Al principio quería saber qué era lo que era el humor. Después me di cuenta que no, que era inútil. El humor es una cosa como el agua para un marinero, que el marinero ve el mar ese día y ya más o menos se ve venir lo que puede hacer ese día. Y no esta cosa, ¿qué es el humor? ¿Qué es el humor? Bueno, es un medio con el que uno trabaja, por eso como el marinero con el agua, y hay que dejarse joder de querer saber. Yo siempre la dibujé pensando en adultos, nunca en chicos. No sé, no, para mí siempre fue una historieta para adultos. Creo que porque es una historieta en la que yo reflejé mucho la vida cotidiana, o sea, no, creo que yo que conozca en las historietas argentinas o extranjeras que conozco, que no son tantas tampoco, pero bueno. Yo a Mafalda la dibujé comiendo con sus padres y protesta por la comida y eso nunca lo vi que lo haya hecho otro dibujante, no sé, no quiero ser pedante tampoco,
pero me parece que no, que he sido muy auténtico en reflejar cómo vive la familia argentina. Y sí, porque era una historieta que tenía mucho éxito, y entonces decir, bueno, no la hago más, era todo daba pena, ¿no? Pero bueno, me pareció que era más honesto que el seguir haciendo una cosa repetida, diciendo que el mundo es una porquería, que tampoco lo considero que sea... Sí, lo considero una porquería, pero como lo dice el tango, ¿no? En el 510 y en el 2000 también. Pero bueno, es el ser humano, no el mundo. El mundo pobre no tiene nada la culpa de cómo lo hacemos los humanos. Yo sí, en lo que hago no tiene un trasfondo político, social, no, ni me pongo a trabajar siquiera. La base de mi trabajo es no el humor político-social, sino los temas políticos-sociales. Por eso ahora de viejo he aprendido a valorar mucho más la letra de los tangos, por ejemplo. Porque se ocupan de temas, está bien, de la traición, de los amores. Pero bueno, eso se puede trasladar a la traición a todo otro campo, ¿no? Que es muy difícil darse cuenta cuando un político te está engañando o una mujer te está engañando, ¿no? Especial Sin Conexión. Ñandutí Jam. Radioblog con Carlos Piegari. Mesa de saldos y retazos en la vereda tropical del Alto Paraná. Carlos, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo y me empezó a encantar esta idea de seguir encontrándonos en situación virtual, no porque no lo quiera ver, sino por la comodidad de nuestras casas, ¿no? Pero, ¿y qué? Es ya demasiada comodidad y ya nos está trayendo problemas porque nos estamos acostumbrando. Esto va a terminar mal y vamos a terminar todos metidos dentro de una burbuja. Bueno, ya vivimos dentro de una burbuja. Pero hay que salir más. Pero no será tipo como que la magia de la radio dentro de la magia de la radio, no vernos tampoco, digamos, ¿no? Y sí, no, es que lo que decís es muy cierto. La radio ha tomado una vigencia, bueno, sobre todo, ¿no? La radio y a través de las redes, ¿no? Ha tomado una vigencia inesperada. La comunicación oral. Vos fíjate que el boom de los podcasts, ¿no? O sea, surgieron cosas que de pronto no esperábamos que pudieran renacer y así sucedió. Creo que fue estupendo. Bueno, siempre de toda crisis se sale por arriba, ¿no? Exactamente. Creo que lo dijo Marechal, si no me equivoco, o Cortázar. Bueno, uno de los dos lo dijo. Yo ya la hacía suya la frase, ¿eh? No, yo no tengo ninguno, yo robo todo, no, yo tengo una capacidad de latrocinio literario, pero increíble, no, lo mío es una profesión ya. Muy bueno. Bueno, Carlos, contarles que hicimos este programa que está saliendo ahora al aire por Radio Provincia y que queda en la inmortalidad de nuestro canal de YouTube. Querer celebrar algo que significa mucho para mí y para vos también y para muchos lectores que es Mafalda, ¿no? El universo Mafalda, y pocas veces viene arraigado también con la entrañeza y lo que nos produjo Quino, la figura de Quino, ¿no? Porque no sé si a vos te pasa, digamos, de decir, bueno, si alguna persona en el mundo quisiera abrazar después de mis padres, parece que Quino fuera una de esas personas con las cuales uno quisiera compartir algo. No sé si vos tenés ese mismo sí, no, obviamente fue un ser muy querible, y en circunstancias de vida también muy difíciles, porque como vamos a charlar a través de este pequeño encuentro, Quino estuvo presente en nuestras vidas en años muy difíciles para la Argentina, y creo que lo que él aportó fue realmente una medicina que nos hizo bien a muchos, ¿no? O sea, a nosotros nos hicieron mucho bien los Beatles, a nosotros nos hizo mucho bien el rock, a nosotros nos hizo mucho bien la literatura, ciertos autores, como mencioné, Cortázar. Bueno, pero Quino fue alguien, ese pariente, ¿no? Ese tío quizás, o ese primo que todos quisimos tener.
Me gustó mucho eso de esos referentes, ¿no? Y de que fueron... Que hoy utilizamos la palabra transformador, ¿no? Sin llamarlo así, pero tuvieron esa chispa en nosotros para las artes, para el pensamiento, para la creatividad. En tu caso, la escritura, la música, digamos, como que ayudaron. Sí. Y pensar que, mirá, todo comenzó un 29 de septiembre de 1964. Mirá, hace tiempo, ¿no? Bueno, en aquel 29 de septiembre de 1964 se publicó en la revista Primera Plana la primera viñeta protagonizada por Mafalda, la inigualable creación de este maravilloso Quino, que en realidad se llamaba Joaquín Salvador Lavado y era de origen español. Aunque también se le conmemora, ojo, el 15 de marzo de 1962, porque es la jornada en la que, según Quino, nació realmente la pequeñita revolucionaria. Bueno, nació primero como una imagen publicitaria para una línea de electrodomésticos y luego migró por las redacciones de varias revistas famosas de la época. Y si bien las historias de Mafalda dejaron de publicarse en 1973, las viñetas se compilaron en distintas publicaciones, sobre todo en ese libro Toda Mafalda, un libro que concentra las ilustraciones de la creación de Quino, ¿no? Un objeto de culto para varias generaciones. Por una triste coincidencia, el 30 de septiembre, ¿no?, de 2021, primer aniversario del fallecimiento de Quino, ¿no? Como qué coincidencias, ¿no? Bueno, pero yo me pregunto, y te pregunto también a vos, ¿qué no se comentará sobre Mafalda durante todos estos días? Muchísimas cosas. No, yo ya veo que entre los periódicos, las radios, las teles, las redes, todo el mundo habla de Mafalda y de Quino. Yo me permito con mucha humildad recordar algunos hitos que considero importantes. Por ejemplo... Ahí, Carlos, te interrumpo, ¿no? Y me traigo a la mente la pregunta que le hice a nuestro colega y amigo Café Azar cuando habíamos visto la serie de McCartney 321. Y yo le preguntaba a Café y te traslado esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace a la obra que sea universal y que traspase las generaciones, ¿no? Quizás es difícil la respuesta pero ¿por qué nosotros estamos hablando de algo que pasó hace 60 años en este contexto mundial? Perdóname que te haga esta pregunta, pero me pareció... No, al contrario, no. Yo no tengo vergüenza en decir que hay veces que no tenemos respuesta para las cosas. A mí, yo desconfío de la gente que tiene respuestas para todo, en realidad. En este caso, yo apelaría a algo que tiene a una palabra que tiene muy mala prensa, que es la palabra fe, que es la palabra inefable, que es lo que no se puede decir. Había un filósofo que se llamaba Wittgenstein que decía, ¿no?, que trabajaba justamente sobre lo indecible, ¿no? Y en este caso yo creo que hay fenómenos culturales y sociales que nos atraviesan de tal manera que no podemos definirlos. Es como si estuvieras parado en medio del campo y un rayo cae, te atraviesa, pero no morís, quedás vivo, pero el rayo te atravesó, ¿no? Y de pronto vos decís, bueno, estoy aquí, sigo estando vivo, pero el rayo pasó a través de mi cuerpo. Yo creo que ciertas circunstancias, repito, culturales y sociales, nos atraviesan como un rayo. No nos damos muy bien cuenta qué pasó, pero nos dejan algo adentro. No sabemos qué es. Luego sale, con el paso de los años, y se transforma en lo que muchos llaman arte. Bueno, yo no sé si es arte, pero Quino nos dejó, a través de Mafalda, un regalo. ¿Viste cuando hacen las famosas cuando entierran las famosas cápsulas del tiempo y dicen, bueno, vamos a enterrar bajo tierra este año todo lo que se pasó aquí para que en el futuro la gente sepa? Bueno, yo creo que Mafalda tendría que estar en una de esas cápsulas del tiempo, porque representó mucho, ¿no? Maravillosa la respuesta, Carlos. Muchas gracias. No, al contrario. Es una anti-respuesta. Pido disculpas porque repito lo que dije. Hay momentos de la vida en los cuales me he encontrado sin palabras y sin respuestas. Pero me acostumbré a que es de mala educación tener respuestas para todo, me parece. Bueno, retomando nuestra conversación. Sigo un poquito con el periplo.
Exacto. Encontré algunas cosas que a lo mejor en toda esta cantidad de recuerdos que surgirán por las redes y por la radio y por la tele, para mí me llamaron un poquito la atención. Por ejemplo, en 1969 aparece el primer álbum de Mafalda publicado fuera de Argentina. Y fíjate vos, se llamaba Mafalda la Contestataria y fue editado en Italia por nada más y nada menos que Umberto Eco. Mirá, o sea, eso me llamó un poco la atención. Ediciones de la Flor, del gran editor argentino Gabriel Divinsky, también participó con Jorge Álvarez, el descubridor de Sui Generis, y fueron quienes compilaron durante años en formato librito. ¿Quién no tiene esos libritos en su biblioteca? Las famosas tiras, ¿no? O sea, todos heredamos de la biblioteca de nuestros padres o de nosotros mismos esos libritos maravillosos, rectangulares, pequeñitos. Y para terminar esta pequeña lista de recuerdos, ¿sabés que Pinochet fue uno de los grandes enemigos de Mafalda? ¡Qué halago! Me parece un halago maravilloso que Pinochet te odie. pero el trabajo que hoy le traigo a tu maravilloso programa radiofónico es un ejercicio de imaginación. No voy a hablar más de Mafalda y su historia, que ya Wikipedia y todo el mundo se ocupa, y se va a ocupar mucho mejor que yo, sin duda. Al comenzar la historieta, Mafalda, saqué esta cuenta, ¿no? Que al comenzar la historieta, Mafalda tiene 4 años de edad. Y en el mes de marzo siguiente ingresa al jardín de infantes. O sea que en los 10 años de desarrollo de su vida en papel y tinta, porque Mafalda se publicó durante 10 años, llega hasta el 3º o 4º grado de la escuela. O sea, que cuando en 1973 Mafalda se deja de publicar y Quino deja de dibujar las viñetas, Mafalda, su personaje, se cristalizó como Alicia en el País de las Maravillas en unos 10 años promedio. Si se cumplen 57 años desde aquel momento, hoy Mafalda tendría entre 67 y 70 años. Y aquí viene el ejercicio. Se me ocurren varias preguntas para compartir con quienes nos escuchan. ¿Cómo fue su vida desde 1973? Un tiempo que pocos vinculan con el tsunami que nos arrolló a partir de 1976, porque el espanto no comenzó en 1976, sino antes. Allá anidaba el huevo de la serpiente en ese año. No te olvides de la AAA. Mafalda era la hija de una familia modélica de clase media, con Citroën 2CV e ideas progresistas para la época. Esa nena pudo ir al secundario sacando cuentas sobre el año 1976. Tendría unos 13 años. Con 16 ya la podríamos ubicar entre 1978 y 1979. Años de plomo. ¿Mafalda pudo militar en alguna organización política de la época? ¿O no? Tal vez se sumó al palo del rock y solo visitó las comisarías cuando ardían las racias después de los recitales. Pero ¿y si Mafalda fue más allá y se jugó en una organización más confrontadora de resistencia con el régimen militar? ¿Podría haber caído y ser secuestrada? ¿Sería Mafalda hoy una desaparecida o una víctima de la noche de los lápices? Puede que nada de esto sucediera. Quizás tuvo un novio o una novia y ellos fueron víctimas del régimen. Seguro, eso no me cabe duda, Mafalda estaría muy cercana a las madres de Plaza de Mayo. Otra pregunta que se me ocurre: ¿los padres de Mafalda tuvieron que emigrar? ¿Ella hoy reside en Barcelona o México? ¿Dónde está Mafalda? Repito, puede que nada de esto sucediera. Y Mafalda hoy vive en un barrio de Buenos Aires, o Posadas. ¿Por qué no Posadas? Y los fines de semana, Mafalda sale a pasear por la costanera con sus nietos y nietas, a los que nunca obligó a tomar la sopa y les regaló su colección de los Plays de los Beatles, porque Mafalda de chica adoraba a los Beatles. Qué terrible. Esta reflexión, ya me voy acercando un poquito al final, qué terrible se me hace recordar a un personaje artístico tan hermoso y pensarlo desde el espanto. Hay épocas que marcan a fuego nuestras vidas. Mafalda pudo ser una compañerita mía del colegio y de toda una generación que sufrió el vendaval de la historia argentina. Aquella fue una época muy llena de esperanzas. En aquellos años 70 parecía que el mundo iba a cambiar para mejor y no sucedió así. Todo fue a peor. Para terminar, unas palabras del señor Quino. Este país es como la canción de María Elena Walsh.
porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Mafalda no sabemos si se fue o aún vive entre nosotros. Creo que me la crucé el domingo, ¿sabes? Creo que me la crucé el domingo pasado. Estaba comiendo unas chipitas y tomando mate frente al río, rodeada de esos nietos que te conté recién, que salieron más terribles que ellas. Uno es rapero, la otra es feminista. Todos están a favor de legalizar la marihuana, pero a la hora de escribir las pancartas para las manifestaciones, como la abuela Mafalda, nadie sabe pegarle mejor a este sistema. Se le ocurre en cada frase a esa vieja loca, y con esto termino, y me la imagino a Mafalda como una abuela de esas terribles. ¿Te acordás de la canción de Papo, No me toquen a mi madre? Sí, cómo no me voy a acordar. Te la dejo picando. Maravilloso, Carlos. Lo primero, y para darle un cierre, qué lindo que nos hayas invitado a imaginar. Qué difícil fue al principio, ¿no? Pero un hermoso ejercicio de poder recordarnos primero que tenemos esta capacidad de recordar y de imaginar. Yo creo que nos merecemos salir un poco. Ya es hora que salgamos un poco los argentinos de la tragedia y del drama y nos demos permiso para imaginarnos a ese personaje no arrollado por el vendaval de la historia, como te dije antes, sino de pronto viviendo una vejez apacible, porque bueno, la Mafalda de hoy tendría 70 años, casi mi edad, y viviendo una vejez apacible, quizás en la costanera de Posadas, con esos los nietos de Mafalda deben ser, te imaginás, ¿no? Furibundos. Sí. Pero bueno, creo que nos podemos dar permiso para fantasear con que el futuro, o lo que vivimos hoy, que es el presente, no es tan terrible, finalmente, como pudo haber sido. Gracias, Carlos. Gracias a vos, y nos vemos muy pronto y nos reencontramos. Ñandutí Jam, radioblog con Carlos Piegari, mesa de saldos y retazos en la vereda tropical del Alto Paraná. Sin conexión especial. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? No, es cierto que sí, el momento en que uno se le ocurre la idea es como una cosa mágica que da bronca, porque uno siempre tenía una fecha para la entrega del dibujo, ¿no? Como todo periodista la tiene para la entrega de la nota que tiene que entregar. Y entonces uno tenía 4 días a su disposición para que se le ocurriera la idea y hacer el dibujo, y no se le ocurría en los 3 primeros días que tenía para pensar con tranquilidad, sino que a último momento uno estaba, bueno, tengo que entregar mañana, no se me ocurrió nada. ¿Y por qué a uno no se le ocurría enseguida la idea que tenía que entregar? Es como que uno tiene una persona adentro que le tira la idea cuando le da la gana. Eso siempre me molestó bastante en nuestro trabajo. Pero bueno, es un problema personal que uno tiene con su trabajo, claro. Especial Sin Conexión. Comunicate con nosotros al 03764 647964. Y así llegamos al final, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras. Gracias, Carlos, también por estar siempre presente aquí en Sin Conexión. Quien estuvo del otro lado del micrófono, Alejandro el Negro Gutiérrez, un servidor. Y como siempre les decimos, si todo sale bien, nos vamos a estar escuchando el próximo fin de semana. Gracias, Kino. Gracias, Mafalda. Chao, hasta luego. Que tengan buenas noches. Cuídense. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.